La sublevación militar se produce el día 18 de julio. Con el inicio de la sublevación militar no se produce todavía una sistemática de la muerte. No será hasta principios del mes de agosto, y una vez que son conscientes los militares que el golpe de Estado ha fracasado, cuando se inicie esta sistemática de la muerte. En esos primeros meses, sobre todo, el número de muertes va a ser muy importante. De hecho, solamente para el mes de agosto son más de 500 los asesinatos, y a lo largo del mes de septiembre se sumarán otros 900 asesinatos. Esto va a dar lugar a que haya que abrir numerosas fosas para albergar a todas estas personas que son asesinadas. En Valladolid, uno de los lugares de referencia común es Montes Torozos. Montes Torozos es una gran extensión de monte que se encuentra ubicada entre Valladolid y Medina de Rioseco. En esta zona hay una curiosidad, y es que, aunque es un amplio terreno que está equidistante de ambas poblaciones, lo cierto es que esos terrenos pertenecían parte a Valladolid y parte a Medina de Rioseco. Quizás eso explica el que fueran lugares donde se ubicaran fosas de desaparecidos. De hecho, sí que tenemos referencias, incluso de un joven que trabajaba en una de las fincas, la llamada finca del Tío Rojo, y él nos relataba cómo veía llegar camiones, cómo los asesinos estaban allí esperando a que llegaran los que ellos tenían que ejecutar, les ejecutaban, y después, bueno, pues tenían, digamos, allí su merienda y demás después de la muerte. Tenemos más testimonios de algunas de las fincas próximas, en la que se nos dice que a los trabajadores se les obligaba a enterrar a estas personas que estaban siendo allí asesinadas. Hay actas también de desaparecidos, ¿no?, de muerte, en las que también se referencia que estos terrenos son lugares donde puede haber fosas comunes. Pero aquí hay varias dificultades. Una, la extensión. Estamos hablando de miles de hectáreas, ¿no?, aunque se dan algunas ubicaciones aproximadas, pero sobre todo hay un problema. Son fincas particulares, y además es muy llamativo porque precisamente en el cruce de Peñaflor de Ornija es donde la RMH de Valladolid hace ya una quincena de años, colocamos allí una serie de símbolos, ¿no?, de hierro, una pirámide metálica también y demás, como punto de referencia donde reunirnos. Y la finca, que justamente colinda con el espacio en el que estamos, que tenía unos simples postes y un alambre, aquello fue, vallado en toda regla, y por lo tanto prospectar, entrar en estas fincas ha sido imposible. Reconociendo que es una zona en la que puede haber fosas comunes, ¿no?, también lo que creemos es que no son tantas fosas como lo que transmite la memoria popular. En cambio, en el cementerio del Carmen de Valladolid, que era un punto, un lugar donde bien se hablaba que estaban sobre todo las personas que habían pasado por los juicios sumarios allí enterradas, lo que sí que hemos podido comprobar es que hay un número muy superior a los que fueron ejecutados que entraron. Algunos tenemos órdenes de enterramiento, bien con nombre y apellidos, o bien en otros casos como desconocidos, y en otros casos lo que tenemos son las anotaciones en los libros de registro del cementerio sin más. Pero lo cierto es que ahí, de las aproximadamente 2.700 personas de las que tenemos referencia que fueron asesinadas de un modo o de otro, al menos 1.000 están en el cementerio del Carmen de Valladolid. En el año 2016, en concreto el 8 de abril,
Comenzamos en la esquina del cuadro 58 la búsqueda de desaparecidos que, según los familiares, podían estar por allí enterrados. En concreto, en esa esquina nos decían que podía haber una pequeña fosa con algunas de estas personas asesinadas. Otros familiares lo que comentaban es que en todo ese cruce de caminos es donde se ubicaban algunas de las grandes fosas. En definitiva, lo que hicimos, y una vez entrado además una corporación de izquierdas en el Ayuntamiento de Valladolid, fue pedir los permisos pertinentes y realizar esa búsqueda de desaparecidos. Por suerte, no solamente encontramos restos humanos en esa pequeña esquina del cuadro 58, sino que el trabajo que se realizó en los días y en los meses siguientes nos permitió localizar 5 grandes fosas comunes y, en concreto, recuperar los restos de aproximadamente 250 personas. Documentación que hemos podido seguir investigando en los últimos años nos permiten asegurar que se abrieron al menos 10 de estas grandes fosas, 10 que nosotros tengamos constancia de que fueron numeradas. Luego también conocemos que hubo un número importante de pequeñas fosas que podían albergar entre 6 y 10 personas, pero sí que tenemos la referencia de 10 fosas que albergaban un número mínimo de 40 personas y que podían llegar aproximadamente hasta las 75. Hasta el momento hemos podido encontrar estas, no sabemos si habrá más, todavía si hay existencia de más o si han podido ser destruidas por los panteones que se han ido construyendo. Estas fosas que nosotros hemos encontrado se encontraban dentro de los caminos, no dentro de los panteones de enterramiento. ¿Qué es lo que sí que ha ocurrido? Que en los años 50 y parte de los años 60, con el objeto de conseguir más ingresos económicos, el Ayuntamiento de Valladolid lo que hizo fue estrechar estos caminos, construyó panteones que ellos denominan de primera y afectaron o no ha podido afectar a estas fosas comunes. De hecho, de las 5 que acabo de decir que nosotros hemos podido sumar, una de ellas estaba parcialmente destruida por los trabajos para la construcción de uno de estos panteones. Ya de inmediato, cuando estábamos en esos trabajos de sumación, nos planteamos que eran necesarias dos cosas. Por una parte, un panteón que albergara a todas aquellas personas que estábamos recuperando. Hay que darse cuenta que si es cierto que algunas hemos podido identificar, como es lógico, a la mayoría no se han podido identificar. Por lo tanto, era necesario un gran panteón donde pudieran estar enterradas. Pero además de este panteón, queríamos que esa misma construcción albergara un memorial. Es decir, albergara un lugar, unas paredes, un espacio en el que se pudieran escribir los nombres de todas aquellas personas que en Valladolid o su provincia, la RMH de Valladolid, tenía referencia que habían sido asesinadas. Y estando en este proceso de trabajos, que duró unos meses del año 2016 y otros meses del año 2017, lo que pedimos a la corporación del Ayuntamiento de Valladolid es lo que acabo de relatar. Hoy, después de casi 84 años, reciben una digna sepultura y la justicia humana, la justicia histórica que ellos se merecen. Hombres y mujeres que simplemente quisieron, apostaron, lucharon por una democracia más justa, más libre. En definitiva, lo que ayer y hoy se deseamos cualquier persona de bien. No estamos desenterrando el pasado, como todavía hoy se oye comentar algunos sectores nostálgicos del franquismo. Enterrar dignamente a nuestros muertos no remueve el pasado. Estamos ejerciendo un acto de dignidad en el presente. Ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoña y aún tengo la vida. Un lugar que pertenece al reino del amor, que es el reino de lo pequeño. Por debajo de las ficciones de los poderosos
siempre están los relatos del sufrimiento de las víctimas. Quien se niega a escucharlos se condena a sí mismo, ya que ser hombre es aprender a escuchar la historia del dolor ajeno. Estos son sus nombres: Florentino Bacrín López, Gregorio Cea Tomé, Carlos Díez de Castro, Olegario Díaz Bruguera, Florentino Gago Cardo, Estanislao Herrero Castañeda, Julián Junquera Gutiérrez, Tomás Lesmes González, Francisco Martín Sabún, Lina Neira Francés. Son semillas, son pueblos, son vidas, son pan y pan, madres, hermanas, abuelas, son historia por cantar, que son futuro que espera vestirse de dignidad. Esos muertos son semillas que no vamos a olvidar. Bien, fue un proceso que, si bien es cierto que tuvo algunos desencuentros, pero bueno, lo importante y la realidad es que al cabo de los años se ha podido inaugurar. Además, se pudo inaugurar pocos días antes del cierre por la pandemia. Se han podido enterrar a esas cerca de 250 personas que pudimos recuperar en el cementerio del Carmen. Este panteón tiene además unas dimensiones que de aproximadamente 10 metros de largo por 4 de ancho, con un espacio suficiente no solamente para albergar a estas personas que ya hemos recuperado, sino que puede albergar a un número importante mayor de otras personas que podamos seguir recuperando en distintas exhumaciones. Y en las dos grandes paredes que tiene este memorial, recientemente, a principios del año 2021, ha podido ser ya esculpidos los nombres de las 2.647 personas que el RMH de Valladolid ha podido identificar hasta ahora. Por lo tanto, es un punto de encuentro, de referencia para las familias y para la población en general, y máxime cuando a escasamente 50 metros tenemos una construcción enorme, gigantesca, en la que está enterrado Onésimo Redondo, jefe de las Hons, jefe falangista, que muere en un encuentro armado en los primeros días de la sublevación. No tiene ninguna lógica que se mantenga un espacio en el que está la figura y el nombre de esta persona y que a escasos metros estuvieran totalmente ocultas, invisibilizadas todas estas personas que fueron asesinadas. El memorial se ha ordenado por orden alfabético de poblaciones. La primera población es Aguasal y así hasta La Zarza, que es la última población. Es cierto que después de La Zarza está Valladolid capital, ¿no? Valladolid capital no solamente están los nombres de los vallisoletanos de Valladolid capital, sino de otras personas que sufren aquí la represión y mueren en Valladolid capital. Y lo que sí que se ha hecho también es dejar prácticamente 3 placas sin nombres, en vacío, para que puedan inscribirse en su momento si las investigaciones nuestras o de otros colectivos siguen aportando más nombres, el que puedan ser allí inscritos. Ya no irían con ese orden porque no entrarían dentro de su población, pero bueno, lo importante es que si las investigaciones permiten el ir reconociendo a más personas, puedan seguir esculpiéndose, inscribiéndose en el cementerio del Carmen de Valladolid. Una familia totalmente destrozada. Cruz y Victoria son las que hemos sacado, y estamos sacando también a Feliciano y a Francisco, padre e hijo.
Como sabéis, la mayoría estamos trabajando en Medina del Campo, en el Pozo. Ya en octubre vimos que habíamos llegado a los restos humanos que habían sido arrojados allí. Estamos en un diámetro de 1,10 m, menos de 1 metro cuadrado. Lo hemos dividido en 4 sectores porque pretendemos no sacar y sacar huesos, sino sacarlos de tal manera que nos permitan recomponer los esqueletos lo mejor posible. Hemos recuperado ya 7 cráneos y una cantidad de restos óseos tan importante que de hecho hoy no se ha bajado al pozo. No se han sacado más restos. Hemos estado trabajando en la limpieza de los mismos y en su ordenación. Entonces, cuando estábamos allí pensamos que como las personas que estamos sacando, sus nombres ya están aquí, que podía ser simbólico el hecho de que después de salir de trabajar de Medina del Campo, con nuestras ropas, con nuestras manos, que les han estado tocando, el presentarnos aquí. En el año 2018 iniciamos la búsqueda de desaparecidos en la llamada finca de los Alfredos en Medina del Campo. En primer lugar, pudimos acceder a la bodega de dicha finca, donde se recuperaron los restos de 26 personas, y posteriormente hemos vaciado el pozo de esta misma finca. A 31 metros de profundidad hemos encontrado los primeros restos y en los meses que llevamos trabajando hemos recuperado hasta el mes de junio del año 2021 los restos de 34 personas. En estas fechas de junio hemos tenido que paralizar esta intervención porque las fuertes trombas de agua que están cayendo han inundado el lugar y tenemos que esperar para seguir trabajando.